Si necesitas mejorar un video, Google Fotos puede ser la solución. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir Google Fotos y elegir el video con el cual vamos a trabajar. Al seleccionarlo, el video se empieza a reproducir y vemos que abajo aparece la opción de compartirlo con alguien, de editarlo o de eliminarlo. En nuestro caso lo vamos a editar y aquí nos aparecen varias opciones. El cuadrado que vemos sobre la izquierda nos va a permitir estabilizar el video en caso de que éste tenga movimiento. Lo estabiliza automáticamente en segundos. Exportar fotogramas lo que hace es exportar una parte del video como fotografía. Y en esta barra aquí abajo vamos a tener desde las opciones básicas hasta otras un poquito más avanzadas. En video lo que vamos a poder hacer es recortar el video, ya sea el final. Si yo me muevo aquí, voy a recortar el final, o puedo recortar el principio. En recortar lo que nos va a permitir es recortar la imagen, el tamaño de la imagen. Podemos hacerlo más pequeño, elegir una parte del video que nosotros queramos enfocar y no la totalidad. En esta primera opción que está a la izquierda, vamos a poder elegir el formato del video. Yo lo voy a dejar en original. La opción del medio, la que tiene esta flecha circular, nos permite cambiar la orientación del video, o si estuviera torcido, nos movemos y lo vamos enderezando para un lado o para el otro. Y por último, esta opción que es un cuadrado abierto, lo que nos permite es cambiar la perspectiva. Ahora vamos a las otras opciones. Vamos a ajustar, que aquí lo que tendremos son opciones para modificar el color, la luminosidad, el contraste. En brillo lo que podemos hacer es agregarle brillo a la imagen o oscurecerla. Yo le voy a agregar un poquito de brillo, le voy a dar un poquito más de contraste. Y le voy a tocar la saturación de los colores para que las flores se vean más coloridas. Me gusta mucho también el efecto de calidez, darle calidez a la imagen. Se puede hacer más cálida o más fría. Ahí está bien. Y podría tocar también el tono de la piel. Lo subimos ahí un poquito. Como vemos aquí en azul, nos va a aparecer marcado cuáles son los rangos que nosotros modificamos, y en blanco los que no tocamos. Y en filtro vamos a tener distintos filtros que nos permiten darle a la foto un aire personalizado. Tenemos unos cuantos para elegir. Yo me voy a quedar con este. Vamos a más. Aquí tenemos dos opciones. Por un lado nos muestra las distintas aplicaciones de edición que tengo instaladas en el celular y me da la opción de que pulsando una de ellas me abra el video en esa aplicación y yo pueda terminar la edición en esa otra aplicación. Y en anotación tengo la opción de anotar cosas. Por ejemplo, elijo el color blanco, elijo este trazo y escribo lo que quiero. Puede ser una flecha, puede ser una palabra. En este caso no lo voy a guardar porque quiero el video limpio. Y una vez que termino de editarlo, pulso en guardar copia y me guarda una copia del video nuevo. Esto está muy bien porque el video original no lo pierdo. Entonces aquí lo que vemos es a la derecha el video original y a la izquierda el video modificado. Vemos que quedó más colorido. Como ven, es muy sencilla de utilizar y es gratuita. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.